¿qué es lo que habrá causado el disparo repentino de este número de homicidios? Este es punto de análisis y de partida para poder comprender mejor lo que vamos a hablar en estos 45 minutos en esta primera parte del programa. En el aspecto que esto evidencia que todavía en muchos territorios la operatividad criminal de las estructuras pandilleriles todavía es un poco robusta. La criminalidad en los países, la delincuencia no se elimina, se neutraliza. Es decir, que los programas de seguridad ciudadana, las políticas de seguridad pública, básicamente hacen eso, neutralizar la criminalidad. No podemos decir con esto que el plan de seguridad del gobierno actual no ha funcionado, lo cual no es cierto. Si nos vamos a las mediciones, a los datos, lógicamente se han tenido buenos resultados a comparación de gobiernos anteriores. Cuando tú ves y empieza, y se da por de hecho ya el estado de excepción entra en vigencia, esa misma noche tú empezás a ver una cantidad de retenes y policías y militares en las calles desplazándose a estos puestos, a estos lugares que tú bien mencionas. Creo que la policía ha tenido una formación muy buena a lo largo de muchos años y que puede identificar, diferenciar cuando una persona evidentemente es alguien que comete hechos delictivos. Pienso que los mandos policiales, militares, tienen, yo lo mencionaba el día de ayer en el programa de anoche con Julio, tienen una enorme labor, un reto, diría yo, para este gobierno también, de demostrar que este estado de excepción no busca en ningún momento vulnerar derechos, como lo quieren hacer ver con tinte ideológico político, la oposición. Es incomprensible cómo todavía hay sectores que se oponen a de verdad este tipo de acciones que dan tranquilidad y paz a los salvadoreños. Si tú le preguntas y haces un censo dentro de la ciudadanía, cómo se sienten con este plan, con este estado de excepción o los resultados que se han tenido, el factor común es: ya era hora de que alguien tuviera el valor de afrontar a los pandilleros de esta manera. Ante situaciones extremas también requiere medidas extremas. No estamos diciendo que no se van a respetar los derechos humanos. Sin embargo, el uso progresivo y diferenciado de la fuerza está avalado para la policía. Existen protocolos de actuación los cuales, lógicamente, ellos tienen conocimiento. Obviamente les estás impactando a ellos en el bolsillo, que era el tono en el que lo estaba diciendo, en el sentido de que cuando atacas la delincuencia, cuando quitas, cuando pones controles en los buses, cuando el plan control territorial hace sus despliegues, obviamente es dinero que no llega a las pandillas por la protección, porque los neutraliza, como bien decía Luis, no es de eliminar, sino que de neutralizar. Porque algo que las Naciones Unidas logró investigar a través del Triángulo Norte era que los centros penales en Guatemala, El Salvador y Honduras no habían logrado, estoy hablando hace como 10, 12 años, no habían logrado controlar los centros penitenciarios, algo que ahora vemos que es muy diferente, en el sentido que se ha logrado equilibrar. Venga y tráiganles comida, porque yo no le quitaré presupuesto a las escuelas para darle de comer a estos terroristas. Sí. Vamos a racionar la misma comida que se da ahora y de ahí comerán los nuevos también. Sí, son acciones que son de aplaudir, que toda la población ha esperado por muchos años y que por el contrario, en vez de castigar, se les premiaba, ¿verdad? Permitiéndoles que entraran con televisores, con dinero, con consolas de juegos, que llevaran mujeres, bebidas, alcohol. Esas son las negociaciones que se hacían antes, ¿verdad? Y por eso es que muchos quisieran que esos tiempos volvieran. Lamentablemente para ellos, pues las cosas han cambiado. De hecho, tú te recordarás que cuando comenzó el Plan Control Territorial, yo hacía mis observaciones y yo decía, he tenido la oportunidad de hablar con policías y con gente de la seguridad, y no sé si te acordás, yo decía, en algunos sectores no se ve el Plan Control Territorial, pero después de la fase 1, fase 2, fase 3, y también se lo comentaba Luis en otras oportunidades, se ha venido expandiendo a modo tal que hoy estos mismos policías dicen, ¿verdad? Sí, hoy sí ya estamos viendo los resultados y hoy sí ya nos toman en cuenta. Y qué bueno, porque entonces hoy sí se ve. Hay de versiones a versiones, ¿verdad? Claro, y cada quien lo va a ver de como lo esperan ver, ¿verdad? Inclusive la comunidad internacional, y se demuestre, no se busca violentar derechos de personas que no tienen cuestiones criminales. Ahora, es normal también que ellos van a reaccionar, porque cuando les están tirando dulce como que si fuera fiesta patronal. No, de hecho, estos policías respondieron. Respondieron e hirieron a dos. Y vaya ese mérito y ese reconocimiento para los elementos de la Fuerza Armada y la PNC que están dando del todo por el todo. No, y ahora hasta inclusive los elementos del CAN se han sumado a estas. Sí, también. Esa es parte de la gobernabilidad que se esperaba. Pero esta pregunta, ¿qué piensas tú?
Mira, bueno, lo que si pasa, ya sabían dónde estaban, pues entonces... Es que eso siempre se ha sabido, es que es una cuestión, ¿verdad? Luis no me va a dejar mentir, es una cuestión de inteligencia y ya se sabe dónde están los sectores, ya se sabe dónde están... Por eso es importante mencionarlo y recordarlo, que como políticos que gobernaron en el pasado y que por eso ya no están en el poder, quieren venir a dar lecciones cómo se va a implementar un plan de seguridad cuando fracasaron en su momento. Hay una normativa legal, ¿verdad?, que impide que normalmente lleguen las autoridades y boten la puerta de la casa donde vive el pandillero y lo saquen, pues, ¿verdad? Hay los abogados lo saben, los expertos en seguridad lo saben. Para eso es el régimen de excepción, para tener estas libertades. No es que el ciudadano común, como bien lo decía el presidente Nayib Bukele, decía, para la gran mayoría de los ciudadanos la vida sigue igual, ¿verdad? Los que se tienen que preocupar son aquellos que están en malos pasos y los que andan en organizaciones delictivas. Pregunta a alguien, en su opinión, ¿en qué ayuda o beneficia el régimen de excepción al combate de las pandillas? Sí, lo mencionábamos al inicio de que en cierta medida genera un poco de libertad en las incursiones, las intervenciones a comunidades específicas, porque algo que no había mencionado, recordemos de que aquí no se trata de andar haciendo allanamientos a diestra y siniestra, sino que hay una técnica criminológica que a través de perfiles geográficos del crimen se focalizan, se identifican sectores específicos. Cuando el Estado se ha volcado en contra de ellos, así como ha sido el fin de semana, y que tal vez no se esperaban que se iba a aprobar el estado de excepción, durante 30 días van a tener una persecución bastante álgida de parte del Ejecutivo, de las autoridades, que evidentemente, como lo mencionaba hace un momento, dependiendo de los resultados, va a existir una prolongación o no el estado de excepción. A ver, el tema de las extradiciones, ¿qué piensas tú, no? Mira, fíjate que con ese tema no te podría dar una idea más certera de por qué no se extraditan a ciertos personajes. Lo que sí creo y lo que sí siento y lo que puedo ver es de que se le está dando prioridad a la ley que tenemos nosotros en nuestro país. Obviamente también recordar que hay ciertas relaciones internacionales que buscan también... A ver, pero hay un acuerdo de extradición. Hay acuerdos de extradición. Si hablas de ley, hay acuerdo de extradición, solo para aclarar. Y en ese caso también tenés que ver cuáles son los motivos, las razones y cuál es la estrategia detrás de todo esto, ¿verdad? Al final de cuentas, tú sabes que en el país la prioridad es hacer valer la ley aquí en el país y en base a eso pues se toman ciertas decisiones. Toda estructura humana tiene una jerarquización, eso no lo podemos obviar. Es una pregunta lógica que yo sé que el televidente se la está haciendo y yo me estoy poniendo en el plano del televidente. Por eso es importante... Asumiendo el papel del ausente, como siempre he dicho. Yo sé que no le gusta que le digan eso a alguien, pero igual, es parte de lo que... Por eso es importante mencionarlo. Yo creo que ahora el gobierno tiene la oportunidad, más que ahora, básicamente se ha caracterizado por ser un gobierno muy tecnológico, muy de pruebas científicas, de darle un uso y potenciar el Centro de Ciencias Forenses. Lo vuelvo a recalcar porque hace un año, el 15 de marzo de 2021, se inauguró, donde ya inclusive ya se cuenta con la acústica forense, que puede identificar voces a través de los audios, es decir, puedes ir a mayor profundidad también de la logística de quienes dan las órdenes de estas estructuras. Por eso es importante mencionarlo. Y ya no depender, como lo dicen muchos abogados también, del testigo criteriado. Es decir, hacer con mayor credibilidad, mayor robustez la prueba. Y yo creo que esa es la importancia que se le puede dar ahora, es un punto de inflexión para el Ejecutivo. Se puede decir que es donde se puede asentar el plan control territorial. ¿Qué va a pasar entonces con todo este régimen de excepción, especialmente cuando se trate de ver qué van con las capturas, a dónde se van a tener? Entiendo que el sistema carcelario actual está copado, ¿no? Sí, definitivamente que la estructura penitenciaria ya tiene desde hace bastante tiempo, está sobresaturada, ¿verdad? Con el tema de... Por eso siempre ha habido ciertas propuestas, ¿verdad? Ahí de volver a analizar ciertos casos y ver cuáles son los que tienen prioridad, cuáles no, pero también hasta cierto punto un papel muy importante que va a tener acá va a ser la Fiscalía y el órgano judicial, ¿verdad? Exacto, de ver realmente... qué es lo que sí se procesa y qué es lo que no debe de proceder también. Es importante también que en este estado de excepción las empresas puedan colaborar con sus trabajadores de emitir constancias, carnet, por cualquier tipo de detención. No se trata de generar una paranoia en la población, como lo dijo el presidente, nos han dicho las autoridades, si no están vinculados a accionar criminal no se les va a detener. Por eso es importante mencionarlo, que se mantenga ese estado de tranquilidad en las personas que somos honradas, evidentemente. Por eso siento que esa unificación, esa difusión de qué consisten las medidas que se ha tomado desde el fin de semana para acá, la población lo conozca. No es que se esté violentando un derecho, simplemente es parte
lo que se está haciendo. Y lo otro, pues, mantener siempre la prudencia, ¿verdad? De no andar muy noche por las calles. Sabemos de que la situación también puede escalar de cualquier momento como parte de una retalía, ¿verdad? Una contraparte de parte de las organizaciones criminales, y para esto pues es que está el régimen de excepción por 30 días. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes tú de la situación económica mundial y su efecto per se con las actividades proyectadas a partir de todos los, digamos, planes que se tienen para poder atraer la inversión y desarrollar proyectos estratégicos en el país? Es evidente que existe a nivel internacional un tema geopolítico que tiene esta coyuntura, que por supuesto ha afectado la economía global. Sabemos el tema de la crisis de la inflación mundial, pero siempre como país tenemos la dicha de tener un mandatario, un presidente que está pensando de manera holística, está pensando en cada detalle y por supuesto siempre previniendo ante estas crisis. ¿Se mantienen? Definitivamente no ha existido ningún tipo de ninguna variable. Afectación, ninguna Hay variable estudios previos, digamos, de factibilidad que se están o estaban por desarrollarse, del tema de Oriente, por ejemplo, con el tema del aeropuerto, el tema de el tren, el ferry, etcétera, etcétera. Hay un mensaje muy claro para todo el empresariado nacional, para todo el empresario, para todo el comerciante, los emprendedores y por supuesto para los inversionistas nacionales y los inversionistas internacionales, que este gobierno trabaja arduamente para que haya seguridad, para que sus inversiones puedan estar garantizadas, y todos estos proyectos estratégicos que requieren de una gran inversión pública, que si vemos que uno de los detonantes a nivel económico y apuestas del presidente es que exista esta dinamización de la economía a través de inversiones públicas, este será el año en el que veremos una gran cantidad de inversión pública, más de 1.500 millones de dólares, lo cual se convierte en un detonante para la inversión privada. Sí podemos ser muy enfáticos en que si nosotros vemos que existe, tú sabes que hay zonas muy vulnerables, todo lo que se proyecta, si incluso evaluamos la parte de el estudio hídrico y vemos todo lo que puede proyectarse en inundaciones conforme al cambio climático, pudiéramos decir que hasta el mismo aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero tendría un riesgo de inundación, pero no es así. En este caso, toda la infraestructura, la parte de ingeniería, todo el diseño arquitectónico y toda la obra de infraestructura resiliente que se hace en torno a estos proyectos permiten de que este tipo de sucesos no vayan a ocurrir. Ahora bien, si nosotros vemos de que existe algún tipo de dificultad en el proceso, es muy claro de que cada institución competente hace su labor. ¿Cuál es la lectura frente al tema de vernos fuera y sobre todo en cuanto a la promoción de inversiones? Bueno, primero que nada hemos visto una acción inmediata de parte del gobierno. Hemos visto cómo el presidente se ha puesto al frente del gabinete de seguridad, todo un equipo de seguridad, que al mismo tiempo agradecemos a todos nuestros agentes que están trabajando 24/7, incluye esto el sacrificar sus licencias y pasar tiempo con sus familias, Ejército, Fuerza Armada, por supuesto, y PNC trabajando por una sola causa. Pero hay un proyecto antes que este tipo de acciones, que son acciones contundentes y una respuesta rápida, inmediata y efectiva de parte del presidente y de todo su gabinete de seguridad para controlar los territorios y también prevenir el incremento de la criminalidad. Si bien es cierto, han existido algunos puntos focalizados para que hayan algún tipo de controles y de cierres que conforme a la inteligencia del Estado y conforme a todas las estrategias de seguridad tomadas por las instituciones competentes, garantizan la seguridad de estas zonas de alto riesgo, y al mismo tiempo se hacen estas intervenciones para tener un control total del territorio, y las inversiones no se detienen, la economía no se detiene, vemos cómo la actividad comercial, los niños van a las escuelas, cómo el transporte público, incluso ante esas circunstancias que hubieron con algunas empresas que tuvieron abusos para incrementar el pasaje, cómo ahora están siendo administrados incluso por la misma Fuerza Armada que da esta garantía de seguridad ciudadana. Entonces, conforme al Plan Control Territorial, sigue su camino. No lo van a lograr detener fuerzas oscuras. Sabemos de que todas las garantías ciudadanas se mantienen para los salvadoreños honestos. El único que debe de estar preocupado es aquel que pretenda salir a la calle a delinquir. El gobierno está por cumplir 3 años y desde hace 3 años se han logrado establecer algunos estudios de los cuales tu panelista, dice tu invitado, está mencionando la concreción de estos proyectos. ¿Cuándo los salvadoreños vamos a poder verlos ya concretizados?
ha habido un compromiso claro de parte del presidente y lo dije hace unos minutos y quiero reiterarlo. Hay un equipo multidisciplinario trabajando todos los días para que estos proyectos se lleven a cabo. Y hay dos proyectos importantes, como es el Aeropuerto del Pacífico y el Tren del Pacífico. Todas las instituciones que tienen competencia en el desarrollo de estos proyectos están trabajando día con día a nivel técnico, a nivel de trámites, a nivel legal, a nivel de permisos y al mismo tiempo aportando todo lo necesario para que la parte técnica pueda operarse y se prepare ya el camino para estas inversiones. Cuando nosotros hacemos este tipo de proyecciones, sabemos de que es de evaluar la parte técnica, la parte de ingeniería, la parte arquitectónica y también la parte financiera. Entonces, a estas alturas tenemos todos estos estudios ya realizados y ya pasamos de la fase de estudios a la fase de acción, donde se está preparando el plan para empezar a ejecutar lo más pronto posible, y hay un compromiso del presidente en que estos proyectos tendrán la primera piedra este mismo año.